emociona tanto, les soy sincero, he estado esperando el momento en el cual como iglesia leyéramos la Biblia juntos. Y me emociona tanto que este año hemos estado estudiando el Nuevo Testamento. Y da la casualidad de que hoy nos toca leer el capítulo 11 de Juan, ¿verdad? Si aún no te has añadido a nuestra lectura, es tiempo de hacerlo. ¿Qué esperas? Comprométete con la palabra. Porque escucha esto, no hay inversión mayor en la vida que tener una relación comprometida con la palabra de Dios a diario. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través del Evangelio de Juan que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el logos. En otras palabras, si dices tener una relación comprometida, íntima con Jesús, pero no la tienes con su palabra, te estás mintiendo a ti mismo. Cuando nosotros tenemos una relación íntima comprometida con la palabra de Dios, es que conocemos a Jesús. Entonces, vamos, únete. Estamos en el 11º capítulo. Vamos a estar hablando de resucitando a Lázaro. Un mensaje que espero hable a tu corazón de gran manera. Antes de entrar a pleno, quisiera simplemente posicionarnos, que podamos ver dónde nos encontramos. Estos últimos 15 meses han sido algo que nunca vamos a olvidar. En los últimos 15 meses, como planeta, hemos perdido más personas que la población entera de Uruguay. Imagínate, un país entero, como que ya no existiera. No es cualquier cosa. No minimicemos lo que hemos experimentado, porque es muy peligroso que salgamos sin la perspectiva correcta. Dios nos ha guardado. Dios ha sido fiel. Y aquellos que han padecido, aquellos que sí se han ido con Él, hermanos, ha sido una crisis global. Las economías no son igual. Negocios, las estructuras de negocios han cambiado de gran manera. Entonces, es ahora que necesitamos posicionarnos para utilizar lo que hemos aprendido a través de la pandemia. ¿Cuántos han crecido o han desarrollado músculos espirituales a través de la pandemia? No hay nada como una crisis para ayudarte a crecer en tu fe, si te enfocas en el Señor. En medio de una crisis tú aprendes a acercarte a Dios. Aunque no entiendas las cosas, si eliges acercarte a Él, estás levantando pesas espirituales. Entonces es ahora que debemos salir de esta pandemia celebrando como uno, alabando su nombre, glorificándole, pero ejercitando lo que hemos aprendido en ese lugar secreto. Entonces, se ve el final del túnel, ¿verdad que sí? Se ve la luz. Es más, de aquí a 2 semanas, para aquellos que ya no deseen usar mascarillas, se las van a poder quitar. Hemos dado un periodo de gracia por aquellos que todavía se están vacunando. Queremos protegerlos. Pero de aquí a 2 semanas, como hemos estado diciendo, una gran fiesta, ¿verdad? De remover las mascarillas. Pero ya hemos visto un habilitar de vida en el ministerio. Esta semana pasada tuvimos pastores de Oregon que nos estuvieron visitando, aprendiendo acerca del ministerio, porque están a punto de edificar también. Esta semana pasada tuvimos a la profeta Jenny Viendas de Costa Rica. El martes fue fenomenal, una presencia espectacular acá con el liderazgo. Hermanos, se está viendo la vida. Y lo que se aproxima es más grande de lo que te imaginas. Dios está a punto de desatar su poder, su gloria sobre nosotros, y vendrá un crecimiento como nunca antes. Como ministerio, desde el 87 hemos visto cómo no ha habido espacio que pueda retenernos. Por un periodo de tiempo hemos visto una pausa, pero estamos a punto de ver una explosión una vez más. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y en realidad esa es la pregunta detrás de este mensaje en este día. ¿Lo puedes creer? ¿Crees? Porque Jesús ha dicho que si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Entonces, como les he mencionado, hoy estaremos hablando acerca de resucitar a Lázaro, y para ello he pedido la ayuda de nuestros hermanos en Cristo en Saddleback Church, porque hay 46 versículos que quisiera leer con ustedes y no quisiera aburrirlos, que solamente escuchen mi voz. Entonces pongamos atención a esta forma creativa de ver. Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, quien estaba muy enfermo.
Él tenía 2 hermanas llamadas María That's okay. y Marta. Here you go. Ellas enviaron un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Pero cuando Jesús oyó sobre esto, dijo: La enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. No, esto sucedió solo para la gloria de Dios. Así que aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, se quedó donde se encontraba por los siguientes 2 días. Finalmente les dijo a sus discípulos: Vamos de vuelta a Judea. Pero sus discípulos pensaban que no era una buena idea porque la gente en Judea había tratado de matar a Jesús. Pero Jesús les dijo que iba a ir de todas formas. Él dijo: Nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, pero ahora iremos y lo despertaremos. It'll be okay. Los discípulos pensaron que Jesús decía que Lázaro estaba simplemente dormido. Así que Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. What? Y para su bien, me alegro de no haber estado ahí. Ahora creerán realmente. Vengan, vamos a verlo. Tomás dijo a los demás discípulos: Vamos a morir también con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba ya 4 días en su tumba. Muchas personas fueron a acompañar a María y a Marta porque su hermano había muerto. Cuando Marta se enteró de que Jesús venía, fue a su encuentro. Marta le dijo a Jesús: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero incluso ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano vivirá otra vez. Sí, dijo Marta. Vivirá cuando todos resuciten en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá incluso después de haber muerto. ¿Tú crees esto, Marta? Sí, Señor, le dijo. Yo siempre creí que eras el Mesías, el Hijo de Dios. Luego ella fue donde estaba María y le dijo: El maestro está aquí y quiere verte. Entonces María inmediatamente fue a verlo. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María vio que ella se iba deprisa, asumieron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron hasta ahí. Cuando María llegó y vio a Jesús, le dijo: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio el lamento de las otras personas acompañándola, un profundo enojo brotó de él y se sintió profundamente dolido. ¿Dónde lo pusiste?, les preguntó. Le dijeron: Señor, ven y mira. Jesús lloró. Las personas que estaban ahí decían: ven cuánto lo quería. Pero otros decían: ¿este hombre sanó a un ciego? ¿No podía haber impedido que Lázaro muriera? Jesús seguía enojado cuando llegó a la tumba. Pongan la piedra al costado, Jesús les dijo. Wait, hold on, Jesus. Pero Marta protestó: Señor, está muerto hace 4 días. El olor será terrible. Jesús dijo: ¿acaso no te dije que ibas a ver la gloria de Dios si creías? Go ahead. Así que movieron la piedra a un costado. Entonces Jesús dijo: Padre, gracias por escucharme. Tú siempre me escuchas, pero lo diré en voz alta por la gente que está afuera, para que puedan creer que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal. Y Lázaro salió fuera, sus manos, sus pies y su cabeza estaban envueltos en tela. Jesús les dijo: quítenle la tela y déjenlo ir. Wahoo! Muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en Jesús porque resucitó a Lázaro de la muerte. Esto requiere una fe simple, como la de un niño. Debemos ver que lo que Jesús está mostrando por medio de esta historia es para que nosotros podamos también creer que Él ha sido enviado por el Padre, que Él es quien dice que es. Amada iglesia, escucha esto. El Maestro está aquí
y quiere verte. ¿Escuchaste? El maestro está aquí y quiere verte. ¿Cuál es tu lamento en este día? ¿Cuál ha sido tu lamento? ¿Qué es lo que traes? ¿En qué áreas consideras que Dios no ha estado presente? En este día Dios está diciendo: Lázaro, sal de ahí. Y es nosotros que salimos atados por nuestros prejuicios, nuestras dudas, nuestras inhabilidades. Y es nuestro trabajo desatarnos. Hermanos, es tiempo de salir de ahí. Es tiempo de salir porque el maestro nos llama. Hay tanto que hablar acerca de estos versículos en Juan capítulo 11. En realidad podríamos hacer una serie entera solamente en este capítulo, ¿sí o no? Es que es tan rico, por eso te invito. Recuerda que esta es la lectura de hoy. Léela una vez más antes de acostarte. Pero notemos algunos detalles que se destacan. Como por ejemplo, lo que aconteció acá fue una de las pruebas más convincentes que Jesús tiene el poder de revertir completamente la muerte. Porque no había duda alguna que Lázaro estaba muerto. No era como la niña que había muerto recién y le dice: Talita, cuma. Niña, levántate, hija, levántate. No, ella acababa de fallecer. Ella podría haberse desmayado. Pero Lázaro estaba muerto, pero muerto, ya apestoso. 4 días habían acontecido. 4 días habían acontecido desde su muerte. Recuerda, Jesús sabía que estaba enfermo Lázaro y decidió esperar 2 días. Y no llegó a Betania hasta 4 días después de que Lázaro había muerto. Lázaro estaba muerto. Entonces, ¿quién más, si no solo Dios, podría haber levantado a Lázaro de la muerte? Solamente Dios podría haber hecho esto. Y estaba comprobando Jesús que Él era quien Él había dicho que era. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y el omega. Él es el autor y consumidor de nuestra fe. Él es que tiene la autoridad plena y completa. Ni el tiempo ni la muerte lo detienen. Jesús, una demostración pública y poderosa. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que mientras más Jesús comprobaba que Él es quien dice que es, más personas creían. Pero también más personas querían matarlo. Como que no tiene tanto sentido. Mientras más Él comprobaba: miren, ¿quieren saber que soy Dios? Bueno, aquí les va. 4 días muerto, lo levanto. Prueba más grande no podría haber en ese momento. Y más querían matarlo. Es más, no solamente querían matar a Jesús, sino querían matar a Lázaro. Porque por culpa de Lázaro muchos estaban creyendo en Jesús. Ahora, ¿te puedes imaginar la interacción entre Jesús y Lázaro después de este acontecimiento? Porque recuerda, la palabra registra que Jesús y Lázaro eran amigos íntimos. Él visitaba la casa de Marta, de María, de Lázaro. Eran hermanos, eran buenos amigos y se amaban. Entonces puedes imaginarte la interacción de Lázaro con Jesús. Jesús lo llama: Lázaro, sal de ahí. Sale Lázaro de la tumba. ¿Y aquí qué pasó? Lo último que recuerdo desde que estaba acostado, no me sentía muy bien. ¿Me morí? ¿He estado muerto? ¿Te puedes imaginar las conversaciones con Jesús? Ay, Jesús, yo esperaba que ibas a entrar por la puerta y me ibas a decir: espíritu de enfermedad afuera, yo iba a quedar sano. Pero nunca llegaste. ¿Qué pasó, Jesús? Pero ¿y ahora qué? Estaba muerto, ahora estoy vivo. ¿Te puedes imaginar esta interacción entre ellos dos? Pero para Marta y María no era nada de broma. Ellas habían pasado por una de las experiencias más horribles de su vida. Entonces, pueblo, escucha esto, porque aseguradamente Marta y María estaban clamando al Señor. Es más, enviaron mensajeros a Jesús, pero Él no llegó a tiempo. ¿En algún momento te has sentido de esa manera? Porque escucha esto, a través de Lázaro aprendemos esta clave y te pido, si estás tomando notas,
Escribe esto, por favor. Si quieres grabarlo, grábalo. Escríbelo en la tableta de tu corazón en este momento, porque escucha esto. Cuando Dios no responde a tus oraciones a tiempo aquí en la tierra, es porque está trabajando en lo eterno. Escucha eso, lo repito. Cuando Dios no responde tus oraciones de lo temporal, de lo físico que estás buscando, es porque está haciendo algo aún más grande. Dios está trabajando en lo eterno cuando tú estás enfocado en lo temporal. Estamos clamando por lo físico cuando Dios está obrando en lo espiritual. Entonces grábate eso. Cuando Dios no ha respuesto tu oración como querías o cuando querías, no es que no estaba, no es que no te escuchó, es que Él estaba trabajando en lo eterno. Porque ¿cuántos saben que lo eterno tiene más peso y más valor que lo temporal? Solo eso que te lleves esta mañana, te sacas un 100. Aplícalo a tu vida, aplícalo. Vemos en el versículo 5. Dice, y Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Está diciendo, Jesús amaba a estas tres personas. Y entonces no tiene sentido el siguiente versículo. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Jesús, córrele, que se nos muere. No, voy a esperar 2 días porque los amo. ¿Qué? Porque no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido humano, pero tiene sentido divino. Porque Dios los amaba tanto a ellos que quería mostrarle algo más grande que simplemente una sanidad física. Porque Jesús no es quien dice que Él es simplemente porque hace milagros, porque levanta a los muertos, sino porque Él mismo entregó su vida a la muerte y Él la levantó. Él es el gran yo soy. ¡Oh, qué emocionante! Ahora escucha esto. A veces Dios espera hasta que sea demasiado tarde para que crezcamos en madurez. El interés del Señor no es simplemente que vivamos una vida donde oramos, recibimos, oramos, recibimos, oramos, recibimos. Porque imagínate, velo del ángulo del desarrollo de un niño o una niña. ¿Qué pasa si a tu hijo le das lo que quiere cuando lo quiere? Siempre. Vas a criar a un hijo, a una hija maleducada, impaciente y madura. Cuando damos lo que quieren, cuando lo quieren, estamos resistiendo su desarrollo de madurez. Entonces Dios sabe que para que nosotros crezcamos en madurez espiritual, también tenemos que esperar. Porque todos aquellos que esperan en el Señor no serán desamparados. En otras palabras, en el momento en el cual estás, tú pensarás, wow, Dios, 30 segundos, si no te mueves en 30 segundos, se acaba el asunto. 15 segundos, 5 segundos, se acabó el tiempo. Estamos nosotros enfocados en que se cumpla en nuestro tiempo, mientras que Dios está desarrollando algo eterno en nosotros. Un carácter espiritual, una madurez espiritual que solamente viene cuando esperamos en el Señor. Entonces, en otras palabras, si tan solo esperaras el tiempo suficiente, no serás desamparado. Pero lo que pasa es que nosotros estamos orando, creyendo y no pasa. Ok, yo espero en ti, Señor, espero. Ok, pero ¿hasta cuánto, Señor? Ok, espero un ratito más, pero si no lo haces, entonces lo hago yo. Ok, si no lo haces tú, lo hago yo. Y esperas y luego te das por vencido. No le dices el tiempo para que Él no te desamparara, sino que tomaste el poder tú. Y lo que tú puedes hacer no es comparable con lo que Él puede hacer. Dile a la persona que está a tu lado, Él puede hacer más que tú. Él puede hacer más que tú. Él puede hacer más que tú. Puede hacer mucho más. Entonces es en la espera que crecemos. Hablemos rápidamente acerca de las etapas del crecimiento espiritual. Y voy a 1000, ok, escucha esto. La primera etapa del desarrollo espiritual comienza
en la etapa que le llamo la etapa de Abraham. Él es el padre de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham creyó aunque no veía. El Señor le dijo, te daré hijos en número más elevado, más grande que aún las estrellas del cielo, más que los granos de arena en la playa. Y Abraham, viendo su cuerpo, ya estaba bien avanzado de edad, y Sara también, dice, bueno, Señor, al final no te podemos ayudar mucho, pero te creo. Te creo. Y dice la palabra que Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. A Abraham se le reconoció por justicia el hecho que creyó. En otras palabras, se le acreditó. Es como que le dio una tarjeta de crédito espiritual y le diga, te rayaste. No ha venido el Salvador todavía, pero porque creíste ahora sin haber visto nada, solamente me creíste esto, aquí está el crédito. En ti comienza este mover de fe. Entonces, esa es la primera etapa, donde tomamos la decisión de creer aunque no vemos, de creer aunque no lo sentimos, de creer en el invisible cuando no hay nada que nos pueda comprobar que en realidad sea eso. Como que alguien te diga, compruébame que Dios existe. ¿Alguna vez has tenido esa conversación? Es una decisión que debes tomar porque no es hasta que decides que se abre el libro. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la que le llamo la etapa de Marta y María. Y esta es la etapa donde ya creíste, ya has estado viendo cómo Jesús está sanando por allá, está dando palabra por allá, está manifestando su poder allá. Y es la etapa cuando llegas y dices, ¿sabes qué, Jesús? Te invito a mi casa, te invito a mi vida. Y cuando estés aquí, te voy a preparar una gran comida, voy a utilizar mis recursos, mis mejores recursos y te voy a preparar con amor la mejor cena posible. Esta es la etapa de desarrollo cuando nosotros decidimos invitar a Jesús a que se active en cada área de nuestra vida. Y comenzamos a utilizar nuestros recursos y nuestros talentos para servirle a Él y avanzar su reino. Esa es otra etapa de madurez. Pero en este ciclo de Marta y María se encuentra este otro detalle. Y es un gran error que lo más seguro es de que cada uno de nosotros hemos cometido. Y es este. De que estando tan ocupados en el servicio, tan enfocados en la iglesia, tan enfocados en este proyecto, tan enfocados en esto, en aquello, que dejamos a Jesús a un lado. Donde llegamos a confiar más en lo que nosotros hacemos, aún llegando a pensar, estoy haciendo más yo que Dios. ¿Te ha pasado? Gran error, pero es parte del desarrollo. Porque ahí está Marta en la cocina. Dice la palabra específicamente en Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice que, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Estaba distraída. ¿Alguna vez te ha distraído tu servicio? ¿Alguna vez te ha distraído lo que estás haciendo? Es bueno lo que estás haciendo, pero no es lo mejor. Y María había encontrado lo mejor y nos dice que Dios no se lo iba a quitar. Pero nota esto, ¿qué es lo que surge en esta etapa? Surge la crítica. ¡Ay, qué feo! Llega Marta a comenzarle a reclamar a Jesús. Oye, Jesús, ¿cómo es posible que María esté sentada haciendo nada mientras yo estoy tan ocupada preparando la cena? Vamos, dile que venga a ayudarme. Como diciendo, mira, aquí nadie más está haciendo nada, solo yo estoy haciendo algo aquí. En esta etapa es importante reconocer de que hay cierta inmadurez todavía, pero estamos creciendo, amén. La tercera etapa es la más linda, porque las obras son importantes, ok, enfatizo, sí tenemos que hacer buenas obras, pero no podemos olvidarnos de lo más importante, y es que, amado pueblo, al final del día es la etapa que yo le llamo solo Jesús, la etapa de solo Jesús. En otras palabras, tú dices, Señor, yo voy a hacer lo mejor de mi parte, pero al final del día nada se compara con lo que tú puedes hacer. Mi dependencia completa está en ti. Yo haré todo lo de mi parte, pero si no pasa nada es porque tú no lo hiciste. No tiene nada que ver conmigo. Yo voy a prepararme, pero el que va a tocar los corazones vas a ser tú. Yo voy a hacer todo lo posible, pero el que va a transformar vidas vas a ser tú. Quitamos la presión de nuestras vidas y se la ponemos al Señor para que sea Él que actúe. Amén.
Entonces, es en esta etapa donde entramos a una madurez más amplia. Y es aquí, versículo 41, que dice, el Señor dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amado pueblo, nuestra necesidad más amplia es que podamos acercarnos a Jesús. Pero déjame llevarte a un detalle muy importante. Dentro de pronto vamos a estar adorando juntos y vamos a poner en acción esta palabra. Pero escucha esto. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién no se sabe ese? Que me dice, memorízate un versículo. Ese quiero yo. Pero ¿dónde está? Ajá, muy bien, sí. Juan 11:35. Jesús lloró. Muchas veces no hemos visto el contexto de este versículo. Y quiero someter esto a ti. Si ves el contexto, va a cambiar tu vida. ¿Por qué lloró Jesús? Escucha esto. Dice así, versículo 33. Cuando Jesús la vio llorando, ¿a quién? A María. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, dice, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Estas palabras exactas de haber sido conmovido profundamente, ¿escuchaste cómo lo tradujo en el versículo? Dijo que estaba enojado. Jesús se enojó. Espérame. María está llorando, todos están llorando y Jesús está enojando. Y en eso llora. Tenemos que entrar en detalle. Veamos, había sido conmovido profundamente. Estas mismas palabras son las que usa la Escritura para registrar cuando Jesús testifica de que uno de ellos lo iba a traicionar. Son las mismas palabras. Lo que Jesús está sintiendo en este momento es mucho más profundo. Está viendo que hay riesgo de que personas no lo sigan por lo que están viviendo, lo que están experimentando. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí está la clave, amado pueblo. Ven y ve. ¿Dónde más escuchas esas palabras? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1. Jesús mismo usa esas palabras, ven y ve. Cuando está invitando a personas a que le sigan, ¿te recuerdas? Le dice, ven y ve la luz que resplandezco, ven y ve las obras que hago, ven y ve que el Padre está conmigo, ven y ve, sígueme. Y aquí se reversa la situación, donde ellos, enfocados en la muerte, en la oscuridad, en Lázaro muerto, enterrado, pudriéndose, le dicen a él, ven y ve. Un momento que revelaba la condición de ellos. Tanto tiempo estaba él diciéndoles quién él era, que él es la luz del mundo. Tanto tiempo, de tantas maneras, tantas demostraciones, y aún así todavía no creían. Entonces el versículo 35, en este contexto Jesús lloró. Ahora, ¿será que Jesús lloró por la empatía del dolor que veían ellos? Sí, su humanidad también fue conmovida, pero en algún momento has tenido tú emociones que se mezclan. Estás feliz pero estás enojado. ¿Has sentido tú emociones que se mezclan? Este es uno de los momentos para el Señor. Él llora, pero nota, sí o no que Jesús sabía que Lázaro se iba a morir. Y sí o no que Jesús sabía que lo iba a levantar de la muerte. ¿Verdad que sí? Entonces eso no le preocupaba a Jesús. Es más, era como que él decía, no, espérense, van a ver lo que va a pasar. A él no le preocupaba el hecho que Lázaro estaba muerto. A él le preocupaba que ellos estaban muertos. ¿Lo puedes ver? A él les preocupaba eso y se enojó. Entonces, déjenme explicar un poco más, porque la pregunta es, ¿qué hicieron con Lázaro?
¿Qué hicieron con Lázaro? ¿Dónde lo pusieron? Y nota esto, Lázaro significa, y aquí está la clave, Lázaro significa Dios me ha ayudado. En tenso pasado, past tense, no sé cómo se dice. Está hablando como que si ya pasó. Ya es un hecho. Dios me ha ayudado. Eso significa Lázaro. En otras palabras, cuando los padres de Lázaro lo estaban nombrando, le dieron un nombre profético, diciéndole: Lázaro, cuando estés pasando por dificultades, no te preocupes, simplemente di tu nombre. Es una declaración. Dios me ha ayudado. No me va a ayudar, ya lo hizo. Mi Dios ya se movió a mi favor. Mi Dios ya respondió mi oración. Antes que aún le pida, Él ya está actuando a mi favor. Esto es lo que el nombre de Lázaro significa. Es una declaración de esperanza y confianza en el Eterno que está obrando a mi favor. ¿Lo entiendes? ¿Puedes captarlo? Entonces, cuando Jesús le pregunta ¿qué hicieron con Lázaro?, les está preguntando ¿qué hicieron con su fe? ¿Qué hicieron con su esperanza? ¿Dónde la enterraron? Y se enoja. ¿Qué hicieron con la promesa? La han atado y ellos la envolvimos y está muerta. Jesús está muerta. No sabíamos que a eso te referías, pero en este proceso Jesús está preguntando, y es la pregunta que nos hace hoy. Después de los últimos 15 meses, después de los años de vida que tengas, ¿qué has hecho con Lázaro? ¿Qué has hecho con Lázaro? ¿Qué has enterrado? ¿Qué has envuelto? Y has asumido que ya no vive. Las buenas noticias es de que nuestro Señor es capaz de poder resucitar a Lázaro. Habrá alguien aquí que necesita que Dios resucite en ellos la confianza de que Dios me ha ayudado. Habrá alguien aquí que puede reconocer que en medio de todo esto han habido partes de tu espíritu que han quizás, en vez de madurar, se han puesto más inmaduros. O quizás has visto cómo en medio de todo esto has enterrado la esperanza en lo que tiene que ver tu matrimonio. Has enterrado la esperanza de que tu hijo venga a Jesús. Has enterrado la esperanza de un bienestar económico. Quizás aún tiene que ver con aspectos legales y migratorios. Para muchos de nosotros vivir en este país es una crisis constante. Pero Jesús aún resucita a Lázaro hoy en día. Amado pueblo, el Maestro está aquí y quiere verte. Algunos de ustedes están sintiendo el jalón. El Maestro está aquí y quiere verte. Podemos ver el final del túnel y lo que se aproxima requiere que no estemos atados. Y nuestro Señor Jesús hoy en día está declarando: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. Pero al salir Lázaro, nos toca a nosotros el poderle remover esas vendas, desatarlo. Entonces yo te invito a que en este tiempo de adoración puedas creer que Dios está resucitando áreas de tu vida. Quizás hay sueños, quizás hay llamados que has dejado a un lado completamente. Quizás es por algún error que tú mismo cometiste, pero déjame decirte, su gracia es suficiente. Déjame decirte, si Él lo prometió, Él lo hará. Lo único que tendrás que hacer es esperar en Él, porque todo aquel que espere en el Señor no será desamparado. Quizás tu matrimonio necesita ayuda ahora mismo y dirás tú: Señor, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Quizás esa experiencia con ese ser amado que has perdido y dices: no, Señor, ya es muy tarde. Si hubieras estado tú, si hubieras sanado tú su vida, no hubiera acontecido eso, no lo hubiera perdido. No hubiera perdido este negocio, no hubiera perdido esa propiedad. Pero Jesús quiere decirte que Él ha estado presente en cada detalle. Él ha estado contigo. Él está aquí. El Maestro está aquí y quiere verte.